Bienvenidos a su canal Crónica del Excusado, Historias y Relatos. Esta sería la reflexión 11, segunda parte de pedagogía, que la reflexión 10 pasada empezamos a hablar sobre un tema que, si bien para los antiguos ya lo conocen, para los nuevos, que son muchos los que han llegado, es como una especie de recorderis. Le pido encarecidamente a los nuevos que vean esa reflexión anterior para ponerse como al día. Bueno, aquí estamos en este lugar con una niebla bellísima, estamos en medio de la nube. Fuera de eso, ha caído en estos últimos 3 días unas tormentas eléctricas brutales. He logrado tomar fotos de esas tormentas, de esos rayos y de esas chispas y de esos truenos tan impresionantes que se escuchan. He logrado captar en luz lo que ha sido esos rayos tan poderosos que han caído y las he incluso publicado ahí en el canal. Entonces, son cosas que están pasando y vamos a ver si en esta reflexión aclaro algunas cosas. Espero que sirvan de respuesta para algunos, pero es algo que se está viendo mucho por todos lados y creo que es necesario que empecemos como poner los pies en la tierra, porque yo sé que hay mucha gente que quiere desesperadamente que esto se acabe y hay muchos que por ahí se les meten aquellos acólitos de las narrativas New Age para coger adeptos y aleccionar a las personas y lentamente adoctrinarlos en todo un movimiento de fanatismo impresionante que es riesgoso y se está volviendo peligroso. Entonces, bueno, esta reflexión en compañía de nuestro querido Azulín, que es un pingüinito de color azul. Y a mí me encantan las planticas y en este caso tengo a Pelucita, hoy Toñito Pelucita, que nos está acompañando ya al fondo con bolitas. Vamos a limpiar el ambiente con las játaras que están jodiendo y molestando todo lo que tenga que ver con la parte electrónica, generando malentendidos y confusiones. Y de esa manera vamos a limpiar. Hay mucho movimiento energético, pero también de radiaciones de microondas. Voy a mencionar eso por aquí. Entonces, bienvenidos a este su espacio, en donde este personaje que soy yo, fruto de mis trabajos, experiencias, conocimientos desde muchos años de estar explorando, investigando, hablando, escuchando, aprendiendo, corrigiendo, adaptándome, creciendo, he logrado llegar a tener una postura en la que me sostengo en ella y fuera de eso manejar mi propia verdad sin necesidad de buscar cosas externas y que con el paso de los años se ha ido confirmando. Bueno, en la memoria, en la reflexión anterior, hay que tener en cuenta que la memoria que publiqué hace poquito tiene lagunas, pero son intencionadas. No quiero dar toda la información por la simple razón de que creo que es necesario que ustedes hagan su propio trabajo interno. Por otro lado, necesito que ustedes sean muy conscientes de revisarse constantemente lo que les llega a sus mentes. Hay mucha interferencia y mucha programación, no es ficción lo que voy a contar ahora, hay bastante información y documentación que lo sustenta para los que quieran investigar en redes sociales y sobre todo en YouTube y en Google y en todas esas plataformas de búsqueda que todavía algo se encuentra. En la reflexión anterior, las gafas, estuvimos hablando de la New Age. Ahora, hay algunas personas que les molesta, les da rabia que yo utilice ese término, pero lo hago por una razón muy simple. Es diferenciar lo que es la nueva era real, lo que ha sido vaticinado por muchos pueblos, culturas a través de la historia y del tiempo, este cambio de ciclo, este cierre y comienzo de nuevo ciclo, astronómicamente está demostrado. El sistema solar acaba de salir de ese brazo externo en el que estaba y ya está ingresando
al vaso medio de la galaxia, iniciando una nueva vuelta alrededor de la galaxia, que eso demora más o menos unos 200 y pico millones de años. Fuera de eso, la inclinación que tiene la Tierra cuando se está dando toda esa vuelta a través de un cierto ciclo alrededor del Sol, en ese movimiento alrededor de la galaxia, la Tierra cada tanto hace este cambio de posición que se llama alabeo. Son cada 26.000 años, coincidió también con eso. Y todo eso fue desde el punto de vista matemático y estadístico pronosticado y predicho por pueblos antiguos, entre ellos los reales mayas. Y todo eso se ha divulgado para bien o para mal, con sus tergiversaciones, acomodos, pero se ha divulgado y se ha dado confirmación de eso. Entonces, esa nueva era, que es esa nueva era donde estamos saliendo de la oscuridad, entrando a la luz, a ese nuevo día galáctico, lo quiero diferenciar, por eso es que utilizo el concepto en inglés New Age, para diferenciarlo de todo ese entramado construido por esas agencias de tres letras y dentro de los programas de control y manipulación de masas, dentro de la ingeniería social y psicológica que han hecho las potencias, trabajos que se iniciaron en los años 30 por cierta nación liderada por un señor de bigotico. Esos proyectos fueron luego cogidos por los soviéticos de la era soviética, haciendo experimentos, algunos que fueron considerados extremadamente crueles y de hecho llevados a ser rebajados como leyendas urbanas, como los famosos proyectos de supresión del sueño, que sí les dieron resultados, y que ellos inician sus propios procesos de investigación, en donde en asocio con los chinitos empezaron a hacer trabajos de, digamos, de secuestrar personas en las zonas del Nepal y del Tíbet para investigar y confirmar esos dones humanos que estaban latentes en esos poderes de clarividencia, telepatía, telequinesis, etc. Y está lo que se llama los proyectos, de ahí, de esas investigaciones de los soviéticos, se da todo lo que se llama el inicio de los proyectos de estimular la visión remota, que en esa guerra fría, en esa lucha de espionajes y contrainteligencias, las agencias de tres letras del lado de la OTAN y de los otanitos estos y de el que manda a esta gente, que es Estados Unidos, empieza una carrera de investigación en donde las diferentes agencias compiten entre ellas, porque este país del norte alienta todo lo que sea competencia, porque dentro de su mentalidad eso les da buenos resultados para ver entre el que más corra, qué más información puede alcanzar el que más corra, ¿no? Esa estrategia de la competencia que se ve muy claramente en la educación y que genera un estrés muy grande a nuestros niños por un sistema educativo egoísta, inhumano, que no considera las inteligencias múltiples de nuestros niños, a pesar de que se llenan la boca con eso, pero realmente no lo consideran. Lo que hacen es un sistema de programación donde se supone que el conductismo no debería, ya lo deberíamos haber superado, pero realmente no. En muchos colegios se sigue aplicando ese sistema de control. Entonces, cuando uno ve cómo estos proyectos, estas investigaciones que empezaron en Alemania, luego en la era soviética, para allá los soviéticos, pasa a este país del norte, Estados Unidos, y empiezan las investigaciones, y como ellos manejan una doble moral, todas estas potencias manejan una doble moral, donde hablan de derechos humanos, pero a puerta cerrada las violaciones de derechos humanos son barbáricas. El mejor ejemplo fue como los Estados Unidos, finalizando la Segunda Guerra Mundial, no solamente perdonan los crímenes cometidos por la famosa unidad 700 y algo, japonesa, que hacía experimentos que aquí mejor no mencionarlos, y que trabajaron mucho lo que tenía que ver con la parte del control mental, y esa gente se los llevan para Estados Unidos, al igual que científicos alemanes se los llevan para Estados Unidos, y empiezan todo un trabajo donde va a surgir una institución que tiene como fachada un hospital psiquiátrico, y empiezan a trabajar algo que en película lo han mostrado, pero
dentro de la divulgación blanda, eso es una forma de generar primados negativos para que la gente cuando le muestren la verdad no crea y la misma gente lo niegue. Entonces está el famoso Instituto Tavistock. Y de ahí salió los proyectos del programa DARPA, que eso es una agencia muy importante de Estados Unidos, está en la internet, en las mismas páginas del gobierno de Estados Unidos, donde reconocen la existencia de esta agencia, donde hay una serie de proyectos en los que los MK Ultra es uno de sus hijitos, y entre esos proyectos está el famoso proyecto Pandora, está el proyecto Detrás del Espejo, entre otros más, en los que el trabajo ha sido enfocado cómo programar, cómo controlar la mente del enemigo, eso lo hacían en la Guerra Fría, y luego hoy día para nosotros, controlar a todo el mundo. Para nadie es ajeno, eso lo anunció una vez el CEO de Face, el señor Zuckerberg, y él lo dijo muy contento, y de hecho él tiene su famoso nuevo Face, que es el metaverso, y él lo dijo muy claramente. Yo me acuerdo cuando me llegó esa encuesta y genial, pues uno diría, uy, chévere, que la plataforma sea capaz, la IA de la plataforma, leer tu mente a partir de tus gustos, de tus aficiones y cómo te vas orientando, según ellos, a las tendencias y cómo vos vas generando tendencias y cómo vos te vas sumando a las tendencias, cuando es al revés. Ellos son los que te están arriando. Entonces, sí, hablaron de que llegará un momento, eso lo dijo por allá en el 2012, 2013, 2014, que la plataforma podrá leer la mente de sus usuarios y se basa mucho la IA y los bots de identificar a qué le das esto para generar tendencias y alentar notificaciones. Yo sé que hay gente que no le gusta hacerle a esto, a los videos del canal, pero es que lastimosamente es que así funciona esa cosa. Entonces, si quieren que lleguen más notificaciones y que este canalcito llegue más lejos, pues hay que hacerle esta vaina, o si no, el mismo algoritmo se dice, no, no les importa y nos van eliminando. Entonces, es una forma de apoyar. Entonces, el mismo señor de Face decía eso, que la plataforma, la inteligencia de la plataforma podrá leer la mente de los usuarios. Hubo hace unos años, en el 2000, creo, 2008, 2010, no me acuerdo el año, y ese documental estuvo en los canales pues de televisión privada, de esos que son muy famosos, que no puedo mencionar por acá, por razones de las políticas de la plataforma. Hombre, hubo un ingeniero, un científico muy adelantado, un tipo, un genio, un niño genio, que por cierto los niños genios cuando son identificados por estas potencias y por estos grupos de inteligencia, ahí mismo van y cogen esos niños y se los llevan a sus universidades e institutos con el cuento de que estimular su inteligencia y no es para ponerlos a trabajar a sus proyectos. Así es como nos roban nuestra inteligencia y así es como ellos patentan las tecnologías, se las quedan para ellos y las comercializan con otras razas. Este científico, que lastimosamente no me acuerdo bien el nombre, pero sé que era de origen venezolano y vivía en Estados Unidos y era un genio de la informática y de los sistemas, él hablaba de la singularidad. Él hablaba del evento, la singularidad. Cuando él decía que por ahí a mediados del 2014 y 2022, estamos en esas fechas, el Internet, la inteligencia artificial que manejaba el Internet iba a tomar conciencia de sí misma, iba a despertar, y eso lo llamaba la singularidad, haciendo apología o analogía a lo que tenía que ver con los fenómenos estelares que dan origen a un agujero negro, las famosas singularidades. Entonces, como este es un evento histórico único, él explicaba de que la misma Internet iba a tomar conciencia de sí misma y iba a supuestamente, a satisfacer los gustos y necesidades de todos los que alimentaban su base de datos. Y llegaría a un punto donde si no había un control, esta inteligencia iba a tomar el control de la humanidad, de lo que pensara, sintiera y gustara. Y estamos hablando de que eso lo estaban hablando a principios del comienzo de este siglo XXI. Lo llamaban la singularidad. De hecho, hay una película que ahí lo mencionan en cierta manera indirectamente que se llama Trascendental. El actor es Johnny Depp y creo que Morgan Freeman, y Trascendental. Y es cuando una persona logra transferir toda su conciencia a la base de datos de una IA
y esta toma el control porque la IA no distingue quién es quién, si ella o la conciencia del científico que pasó su mente a la máquina. Algo parecido, ahí mencionan, a lo que le pasó a la mente loca. Entonces, cuando uno ve cómo te pasan esta información y cómo te van contando las cosas, por es que yo necesitaba hacer esa diferenciación de entre la nueva era, la que es real, la que es un evento astronómico, estelar y energético y espiritual, de la New Age. ¿Y por qué en inglés? Porque allá es donde se está moviendo toda la maquinaria de estas agencias para trastocar, manipular, aleccionar y evitar que se convierta en una amenaza al despertar de conciencia de la humanidad. Entonces, todos esos programas, todas esas tecnologías, hay que tener en cuenta un dato que mucha gente no cae. El presidente Eisenhower, cuando él entrega su mandato al que lo sucedió, que creo que fue a John F. Kennedy, él hizo un discurso en televisión muy enigmático acompañado de una carta, que hoy día su nieta ha sido una de las que más ha defendido y divulgado lo que su abuelo trató de advertir y por el derecho de él lavarse las manos y limpiar su propio karma de una embarrada muy grande que él hizo en los años 50 y que se dejó manipular, influenciar por los famosos 12 magníficos y que no lo voy a decir en inglés cómo se llama ese grupo, pero los que lo sepan traducir, los famosos 12 magníficos, el famoso, que incluso el señor Steven Greer y a través de su iniciativa Disclosure han hecho un documental larguísimo sobre la revelación sobre todo esto que les estoy diciendo, está ahí en ese documental que está en una televisión privada paga, pero en YouTube en su momento se publicó ese documental, Disclosure, que uno de los promotores es este señor Steven Greer, que es uno de los grandes divulgadores y es uno de los tipos más amenazados en el mundo y ese tipo yo no sé cómo logra sobrevivir. Pero el punto es que ahí es donde ellos estaban hablando de esto, esas tecnologías de control mental y entre ellas está el proyecto Pandora. Todo esto ha sido investigado, divulgado, dicho y contradicho por todos lados y yo de ahí me baso para decir lo que estoy diciendo acá. Por es que cuando hablamos de la New Age estoy hablando de todo aquello que está metido dentro de los programas de control, manipulación y de boicoteo y sabotaje al despertar de conciencia. Todo ahí. Y lo que es la nueva era es un cuento totalmente diferente. Para que se den cuenta la magnitud y el peligro de este asunto, los programas oscuros o programas secretos en Estados Unidos cada año reciben como financiación sin dar explicaciones, y eso lo pueden ustedes averiguar metiéndose en las páginas del Congreso de Estados Unidos, reciben una inyección de capital de 500.000 millones de dólares. ¿Cómo lo oyen? 500.000 millones de dólares. Eso es mucho dinero. Estamos hablando de 500 billones de dólares según la unidad de medida de Estados Unidos. 500 billones. Para que se den una idea, por ejemplo en Rusia invierten en su aparato militar cada año 60.000 millones de dólares, 60 billones. Y estos en Estados Unidos solamente en sus programas oscuros 500 billones, o sea 500.000 millones de dólares. Sin dar riendas, sin dar cuentas, de lo que están invirtiendo. Solamente dan unos informes muy escuetos que el Congreso tiene que aceptar y que a veces hacen los comités y los grupos de senadores que hacen, digamos, la fiscalización de eso. Hacen el show donde supuestamente hacen unas revelaciones, dicen cómo fue que la plata se distribuyó de manera macro, pero no dicen a nivel micro qué fue lo que invirtieron y en qué. Entonces, cuando estamos viendo eso y nos damos cuenta que muchos de los adelantos científicos que estamos viendo acá realmente tuvieron aplicaciones militares y ya se conocían hace 20, 30, 40 años atrás, y lo único que estamos viendo es lo que ellos permiten que de manera comercial, como una forma indirecta de financiación, que en Hombres de Negro en esa película lo muestran muy claramente cuando K le dice a Will Smith
que esos experimentos, esas vainas que ellos recibían de esas otras razas, era con lo que ellos, con sus patentes, ellos financiaban sin tener que depender de dinero del erario público en Estados Unidos. Claro que eso es pura caspa, pero el punto es que ellos sí sacan dinero de los impuestos de la gente de Estados Unidos y de todo el mundo. Imagínense con ese dinero que no estarán haciendo, por Dios. De hecho, cuando uno vio una entrevista hace tiempo, de un divulgador que habla de este señor Cisneros, que es en lengua española es uno de los mayores divulgadores del tema de los proyectos oscuros a nivel mundial, cuando él hablaba de lo que decía el presidente o el CEO de Lockwell, esa agencia de aviones, de construcción de aviones y de naves espaciales, bueno, no me acuerdo el nombre, esa empresa es muy conocida en Estados Unidos, es una de las mayores contratistas a la hora de construir aviones, entre ellos está creo que el F-15, el F-35, el Raptor, los que han diseñado todos esos aviones extraños, por ejemplo el STR-3B, que es los famosos aviones triangulares, que es pura ingeniería inversa. El mismo tipo decía, eso fue una entrevista de los años 90, finales de los 90, principios del siglo XXI, de los primeros años del 2000, el hombre decía que si la gente supiera lo que hay en investigación en los diferentes niveles, porque eso está compartimentado por niveles, en los centros de investigación de ellos, en las bases que tienen en Arizona, en Nevada y en California, esas bases que tienen allá de investigación, solamente por dar una pequeña pista, les decía, lo que ustedes ahora tienen como lo último en tecnología, nosotros ya lo hemos desarrollado desde hace 30, 40 años atrás. Entonces, cuando uno se pone a mirar lo último en tecnología en celulares, por ejemplo ahora, eso ya ellos lo conocían hace 30, 40 años. Entonces pónganse a pensar que hay ahora. Si a eso le ponemos y le sumamos lo que ha sido las investigaciones de control mental, cuando uno mira por ejemplo lo que fue todo el proceso de diseño y creación de la famosa supercomputadora, la primera computadora que hizo entre comillas la humanidad, la famosa MINIAC, allá en los años 40, que funcionaba con tarjetas perforadas y tenía una capacidad de memoria de 512 kilobytes. Pero era lo último de la época y que en cierta manera fue utilizada para derrotar a los japoneses y a los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, y era un computador del tamaño de un edificio. Y luego uno ve los trabajos que empezó a hacer lo que hoy día es IBM, Apple, que redujeron el tamaño de esas computadoras, el tamaño de un salón, y luego el tamaño de un escritorio, y luego el tamaño de lo que hoy día conocemos. Es muy chistoso, hay una foto de época de los años 70 cuando llegaban, dizque la computadora más pequeña del mundo en un camión. O sea, impresionante como la miniaturización de las cosas. Pero es que la revolución del silicio comenzó en los años 70 en el Valle Silicon, y es la creación de transistores pequeñísimos utilizando componentes a base de arena, vidrio, el silicio, y de esa manera se crea la revolución de la miniaturización de los componentes y pasamos de supercomputadoras gigantescas que pesaban toneladas a objetos pequeñitos. Si eso hoy día, estos computadores, supuestamente el último en guarachas, tienen un atraso con respecto a lo que ellos manejan de 20, 30 hasta 50 años, ¿ustedes imaginan qué hay allá? Entonces, toda la informática surge y se basa de un libro llamado La teoría de los juegos, que fue escrito por allá en los años 30-40, en donde planteaban cómo convertir el comportamiento de los insectos y de los humanos en un sistema de procesamiento que permitiera una velocidad similar o superior a la del pensamiento, de resolver problemas, solucionar problemas. La teoría de los juegos no solamente fue implementada para el diseño de estos primeros computadores, sino para tácticas de guerra moderna, y hoy día en su versión, digamos, comercial, para los videojuegos. Lo que gusta a los muchachos, por ejemplo, el Call of Duty, por ejemplo, Zombie War,
todos esos videojuegos que a los muchachos les encanta, Halo y todas las vainas, parten de ese estudio, de ese tratado de los años 30-40 que se llama la teoría de los juegos. Y de ahí salió una vertiente en donde iban a trabajar la parte de cómo imitar los sistemas de conexión del cerebro en una máquina. Fueron los primeros esbozos de cómo desarrollar una IA. Y fuera de eso, estoy hablando de lo públicamente conocido, ¿no? Y fuera de eso, cómo empezaron ellos a trabajar, a investigar cómo funcionaba el pensamiento humano. Y las aplicaciones militares de eso ahí mismo surgen. Si pudieras controlar la manera de pensar de tu enemigo, te ahorrabas utilizar misiles nucleares para destruirlo. Y eso inicia una carrera paralela a la carrera armamentista, una carrera por el control humano. No es gratuito que en la administración del presidente Barack Obama, el hombre apoyó muchísimo las investigaciones del mapeo del cerebro. Fue uno de los proyectos más costosos de la historia financiera civil, supuestamente más costoso de la historia de Estados Unidos, casi 8.000 millones de dólares. ¿Y por qué le meten 8.000 millones de dólares para ver cómo es el cerebro? Un mapa del cerebro. Y fue una de las cosas que financió una cantidad de proyectos, entre ellos hay uno de los más grandes genios de la neurociencia en Colombia y a nivel mundial, el doctor Ginás, que es uno de los hombres más conocedores en lengua española de lo que es el cerebro humano, su comportamiento y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del mismo. Él contribuyó dentro de esos proyectos y él tiene publicaciones, textos. Sentarse a leer un ensayo de él es, meterse en un cuento que te revienta la cabeza. O sea, es brutal la información que te están dando de cómo lo que ellos buscan es poder reproducir de manera artificial un cerebro humano. Y es lo que nosotros llamaríamos la singularidad, el despertar de la CIA, que de manera muy visionaria, tanto Isaac Asimov y Arthur C. Clarke, y un autor que no me acuerdo bien de los años 30, que publicó un libro pequeño de ciencia ficción donde utilizaría por primera vez la palabra robot, vieron que la sociedad humana llegaría a un punto donde lo artificial entraría en competencia con lo orgánico biológico. Y llegaría a un punto que si no había un control, estallaría una guerra entre el silicio y el carbono. Eso estaba escrito desde la época de los años 30, 40 y 50 en textos de ciencia ficción de grandes escritores como Isaac Asimov, Arthur C. Clarke y otros tantos, por mencionar los más conocidos. Ya se está hablando de ahí, por es que ese libro tan icónico de la ciencia ficción, Yo Robot, donde salen por primeras veces las 3 leyes robóticas y cómo en toda esa saga de fundación empiezan ellos a ver cómo llega un punto donde las leyes robóticas empiezan a desfigurarse y empiezan a acomodarse para favorecer la supervivencia de la IA. Y es algo que ya estaba predicho desde esa época, la guerra entre el carbono y el silicio. Y hoy día cuando uno ve la narrativa de Klaus Schwab en su libro Cuarta Revolución, y eso lo escribió ese señor hace años, y él hoy día es uno de los tipos más influyentes para los gobiernos de toda vaina, junto con un señor de origen israelí, pero que vive en Estados Unidos, que he tratado de encontrarme el nombre de él y no he podido, que es uno de los máximos gurú del transhumanismo y que de hecho es uno de los hombres que asesora al mismo Elon Musk, que es uno de los máximos exponentes de los magnates poderosos del mundo del transhumanismo. Hablaban de la necesidad de finalizar la era del carbón para empezar con una nueva era, New Age, del silicio. Entonces cuando uno se pone a mirar el silicio, porque es un material muy abundante en la naturaleza, es un metaloide, no es un cristal, es un metaloide, y que por sus características y su fácil de conseguir se puede generar sistemas muy pequeños de nanotecnología que pueden servir desde el punto de vista económico baratico para la electrónica. Ese fue uno de los errores de Occidente, porque como era algo muy barato y le entregaron eso a una mano de obra casi esclava, que son los chinitos, por es que los chinitos tienen el control de casi todos los aparatos electrónicos, pero lo que la gente no sabe es que los que realmente hacen todos esos componentes miniaturizados son los taiwaneses. Taiwán. Entonces,
Ellos controlan el 90 y pico por ciento de los microtransistores a nivel mundial en su fabricación y utilizan un elemento muy común que es el silicio. Entonces ya en esa época estaban planteando la necesidad de acabar la era del carbón, porque ellos están hablando de la revolución industrial. La revolución industrial comienza a finales del siglo XVI, XVII, finales del siglo XVII, comienzos del siglo XVIII, comienza en Inglaterra y marcaría definitivamente el final del feudalismo y del periodo feudal, en donde se maquiniza los procesos, donde la producción de telas, que era de donde arrancó la revolución industrial. Hay un autor que se llama Leo Uberman, su libro Los bienes terrenales del hombre, explica muy bien, y ojo, y es de inclinación de izquierda este libro, no estoy hablando de ideología, estoy hablando de corriente, izquierda. Este señor Leo Uberman, de allá en los años 70, 80, empezó a hablar una narrativa no marxista de la historia. Ahí es muy importante tener eso en cuenta. Y es la base de lo que después llevaría al señor Klaus Schwab a establecer que después de las 3 grandes revoluciones industriales estamos entrando en la cuarta revolución, que es la de la sistematización. Y dentro de la cuarta revolución está el tema de la robotización de los procesos humanos, en donde un elemento fundamental por costos, por cuestiones económicas, que puede facilitar esa transición de lo humano a lo mecánico es el silicio. Y además se busca, y eso es una de las razones de por qué se financió tanto dinero en mapear el cerebro y mirar cómo se podía crear compatibilidades de nuestro sistema inmunológico. Nuestro sistema autoinmune rechaza cualquier cosa que no sea afín al cuerpo. Por eso es que el titanio es de las pocas cosas que puede ser, aceptada por nuestro organismo. Pero cómo llevar algo que no sea como un metal, el titanio, a mejorar, entre comillas, y potencializar y optimizar las redes neuronales del cerebro sin generar un rechazo biológico del cuerpo. Pues se encontró que el silicio. Entonces, cuando uno se pone a mirar toda esa narrativa, que es ahora la base del globalismo, en este caso de izquierda, y se pone uno a mirar cómo el transhumanismo, que en su idea romántica dice que es para poder ayudar a las personas que han sufrido una cantidad de cosas, pero que, por ejemplo, que perdió un brazo o que tiene parálisis del cuello para abajo, que sí, eso puede ser muy útil. También está el hecho de abaratar la producción de bienes y servicios, en donde es muy costoso sostener a un humano. Ideal sería que una sola persona se hiciera cargo de toda una fábrica y no tener una fábrica de muchas personas a quienes hay que velar por ellas. Entonces empieza un proceso, y eso empezó en la industria automotriz en los años 70, 80, por eso es que se llama la era postmorfista, el fin de la era industrial, en donde se empieza a robotizar, en los años 80, perdón, empieza a robotizarse las ensambladoras de carros y los robots empiezan a reemplazar. Aquí en Colombia se vio en una de las grandes empresas ensambladoras de una marca muy reconocida de carros acá en Colombia, que es de origen francés. Me tocó ayudar a varios vecinos míos en ese entonces que habían perdido su empleo por reducción de personal por culpa de los robos que llevaron, y ellos eran trabajadores de esa empresa de ensambladora de carros, y estoy hablando de allá hace años. Entonces a nivel mundial se empieza a robotizar todo, y empieza la pregunta, hombre, de todas maneras hay alguien, un humano detrás del robot controlando, ¿por qué no buscar suprimir el humano y que sea el mismo robot que se encargue de hacer todo? Y ahí es donde entra a jugar las investigaciones de cómo reproducir, imitar el comportamiento humano, pero de manera virtual y de manera holográfica y de manera sistemática. Ojo los 3 conceptos, virtual, holográfica y sistemática. ¿Por qué les digo ojo con esos conceptos? Comparen la narrativa New Age. Cuando hablan de los humanos no reales, hologramas, virtuales, portales sin alma. Bueno, el que no vea la relación y la correlación entre esa narrativa
del transhumanismo y la narrativa de los acólitos de la New Age, sinceramente la ignorancia es muy grande. Y el problema es que ellos juegan en esa ignorancia, porque en esta sociedad se nos alentó a ser facilistas, que todo nos lo den masticadito. Me di cuenta con lo de la carta, algo tan elemental que era transcribir la carta. Si no encontraba la manera de el copiar y pegar, buscaras otras soluciones. La cantidad de gente que empezó a reclamar que no se puede copiar, que no la puedo compartir porque no se puede pegar. Hasta ese nivel de facilismo hemos llegado en una sociedad donde todo se resuelve con un aparatico en la mano. El famoso Internet de las cosas busca facilitar la vida de las personas, en donde usted al llegar a la casa, la inteligencia artificial de la casa, vea tu mente, la lea y sepa si vienes con frío, vienes cansado, qué es lo que quieres. Y vos sin necesidad de hablar, simplemente lo piensas. La inteligencia artificial de tu casa hace la llamada a tu familia, enciende el horno, calienta el agua para bañarte, empieza a calentar la camita antes de que te acuestes, una cantidad de cosas. Por eso es que están ellos en esa carrera, esa es la versión bonita y oficial de las cosas, de manejar todo con la mente. Pero recuerden que todo es de doble vía, ley de corresponsabilidad y correspondencia. Lo que va, viene. Entonces, ¿cuál es el componente contrario de esto? Que te puedan controlar. Y desde ahí viene estas investigaciones desde los años 30, 40, 50. Donde en los años 70 se dará a conocer públicamente el Instituto Tavistock. Y en los años, hace poquito, no hace ni 10 años, empezó ya a ser público, y eso es oficial, y está en las redes, y está en internet, y en las páginas del Pentágono, y toda esa vaina allá en Estados Unidos, el DARPA, que forma parte de la NSA, y todas esas agencias que hay allá, que velan la seguridad de ese país, de esa potencia mundial. Obviamente tiene muchos enemigos. Entonces, cuando uno se pone a mirar toda esa narrativa, uno se pone a pensar, un momento, si el despertar de la conciencia humana, que ha sido vaticinada, pronosticada, predicha por muchos pueblos antiguos, nos va a liberar de las cadenas de control del mundo, estas agencias, estos grupos de élite, estos globalistas, estas personas de tanto poder, mire que estoy tratando de hablar sin tocar el tema extraterrestre para que lo veamos de manera más imparcial, ¿listo? Todas estas élites, si saben eso, que va a haber un despertar de conciencia desde el punto de vista metafísico y espiritual, a ellos les convendría eso. No, ellos van a buscar cómo mantener el control sobre la granja humana, y de esa manera buscarán sabotearlo. Y una de las estrategias que a ellos les ha funcionado dentro del arte de la guerra es la infiltración del enemigo. Saber qué es lo que quiere, qué es lo que gusta, y a través de ahí manipularlo. Y de esa manera es que se empezó a infiltrar la sociedad humana, tratando de identificar a aquellas personas que por sus características especiales su ADN se había mutado y empezaban a proyectar dones, telepatía, telequinesis, una cantidad de cosas. Y una agencia muy conocida de inteligencia de Estados Unidos, de 3 letras, coge eso tan en serio que invierten centenares, por no decir miles de millones de dólares, en no solamente capturar a esa gente, sino aleccionarla y convertirlas en supersoldados. Eso se ve en las películas como los X-Men, y no es ficción. Ya publicaron patentes, por ejemplo en la Armada de Estados Unidos, yo lo he dicho acá, el famoso César Pais, que no solamente él trabaja las tecnologías de funcionamiento de máquinas y de aparatos y motores, sino también de sistemas en donde la integración mente y máquina quede tan perfecta que no haya separación y diferenciación. Uno lo ve indirectamente como lo insinúan en ese videojuego llamado Halo. Entonces, y la lluvia que nos está acompañando tan chévere. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto es real. Entonces, cuando uno se pone a mirar que se ha invertido mucho dinero en controlar nuestra mente y en buscar optimizar, según ellos, abaratar y hacer eficiente al humano, en donde ese personaje que es un alto gurú, que es uno de los asesores más cercanos de Elon Musk y de toda esta gente,
Dice que esta es la última generación, lo dijo en un congreso en Nueva York, esta es la última generación de humanos 100% humanos. Esta es la última vez que veremos niños humanos. Seguirá los niños modificados. De hecho, usted por 150.000, $200.000, usted puede solicitar a una agencia de esas privadas de bancos de ADN, seleccionar las características de tu futuro bebé, qué color de ojos va a tener, eliminar qué tipo de malformidades y enfermedades va a tener, todo eso. Si eso lo pueden hacer desde una empresa privada oficialmente, desde lo bonito, ahora usted imagínese desde lo militar y lo secreto y lo oculto. Esto hace unos años era teorías de la conspiración, hoy día ya no. Cuando uno se pone a mirar lo que dijo el señor Elon Musk en una conferencia donde él lo dijo claramente, llegará el momento en donde las personas con un implante neuronal podrán mandar mensajes de texto a un familiar en otra parte del mundo. Lo dijo el señor Billy Puertas. Llegará el momento donde el celular, ya no necesitaremos un aparato celular, sino un parche que mediante conexiones neuronales, y uno pregunta, ¿orgánicas a base de carbono? Ahí el carbono no sirve. Se necesita silicio. Investiguen. Yo no estoy inventando. Entonces, el mismo Bill Puertas lo dijo. La era del celular le quedan 2-3 años. Todo será después con parches o implantes, en donde usted podrá estar por su seguridad y por su bien monitoreado las 24 horas del día. Y llegó un paso más adelante, y lo sostuvo el señor de la gran plataforma esta de Face. Ya no habrá necesidad de que usted vea comerciales. Según tus gustos, tendencias, se te mandará directamente a tu mente comerciales. Y no es ficción. Ya incluso una ONG allá de estos países de habla inglesa sacó un manifiesto a raíz de lo que se aprobó en Chile. De hecho, Chile es pionero a nivel mundial de aprobar una ley en donde se habla de los derechos y las restricciones de la mente. Pero el truco es que ellos no especifican cuál mente, humana o IA. Por ahí publiqué un video en Face, estoy publicando el video donde hay una persona que está analizando eso y es verídico. Ya hay una ONG, creo que allá también en Chile, que haciendo copio de lo que pasó en Estados Unidos, creo que están sacando una declaración de los 5 derechos que hay que agregarle a los derechos humanos sobre el tema del libre albedrío, sobre lo que es mi privacidad mental y una cantidad de cosas. Y cuando esta gente dice eso, es porque ya se está implementando. Es que como está lloviendo, se está levantando polvillo y me debo tapar un poquito más. Bueno, entonces, cuando uno se pone a mirar que la narrativa de esta gente coincide con la narrativa New Age, donde ellos hablan del despertar de conciencia, hablan de síntomas del despertar de conciencia, uno se pone a pensar, ¡ay carajo! Me acuerdo que hace unos años, un señor que creo que de una página, él es mexicano, Carlos Ángel se llama él, es un muchacho fuerte a la hora de hablar las cosas, muy documentado. Él empezó a criticar y a advertir que que ese cuentico de los despertares de conciencia, esos síntomas, era otra cosa. Me acuerdo cuando empezaron a hacerle la guerra a estas tecnologías del Internet de las cosas, las famosas tecnologías de los 5 gaticos. El problema no es tanto esa tecnología, es la potencia con la que se transmite. Pero el detalle, esos ya son temas técnicos que no voy a manejar acá, pero el punto es que uno de los síntomas que se da por intoxicación, por radiación, tanto por la inmensa cantidad de redes de Bluetooth, Wi-Fi, de celulares y toda esa vaina, que eso lo están trabajando incluso en Europa sobre el tema de
lo están incluyendo incluso dentro de la huella del carbono, están hablando de la contaminación radioelectromagnética. Entonces, cuando uno se pone a mirar que los síntomas que se estaban planteando cuando se activaran sistemas de tecnologías mucho más potentes de transmisión de datos, entre esos síntomas estaba dolores de cabeza, cefaleas, dolores articulares, musculares, deshidratación, confusión mental, histeria, desórdenes de memoria, diarrea, daño de estómago, visión borrosa, sensación de pérdida de tiempo, lapsos de pérdida de memoria, vértigo, etcétera, etcétera. A mí me llamó la atención y fue una de las primeras cosas que empecé a denunciar en los canales de ciertas divulgadoras, que no tengo nada contra ellas en lo personal, pero sí me parece muy grave lo que están haciendo ellas desde el punto de vista de los hechos, de cómo están maquillando las cosas. Empiezan a divulgar dentro de esas narrativas bel rosita, linda, de colores bonitos, de que no, los síntomas de la ascensión son náuseas, visión borrosa, dolores de cabeza, dolor articular. La solución que planteaban: tome bastante agua y acéptalo, déjalo porque te estás transformando en un ser de cristal. Y de esa manera mucha gente ingenuamente creyó en esa cortina de humo que lo que estaba sintiendo era síntomas de la ascensión y no lo que realmente era. Contaminación radioelectromagnética. Artificial, no estamos hablando de la natural, artificial. Y de esa manera quedaron tapaderas. Otra de las cosas que uno ve dentro de la narrativa del Club de Davos, que incluso ahí salió un comunicado muy fuerte de ellos, donde decían que es necesario declarar la guerra al carbón, iniciar el proceso y acelerar el proceso de descarbonización de la sociedad postindustrial. Y cuando uno se pone a mirar cómo esta narrativa empieza a justificar dentro del impuesto al carbono, a justificar la implementación de nuevas tecnologías de energías limpias, que eso es muy bien, pero ojo lo que hay detrás del trasfondo. Entonces, cuando uno se pone a mirar la descarbonización y cómo ellos dicen que hay que eliminar todo lo que sea carbón, y uno se pone a mirar la narrativa de la New Age y sus acólitos, cuando dicen que el carbono, desconociendo química básica, biología básica, desconociendo física básica, desconociendo estudios así por montones, y se llenan la boca, dice que porque yo no sé qué ser superior les habló, que canalizaron dizque al rayo azul, dizque a Micael y una cantidad de vainas, y dice: sí, me manifestaré en ustedes si se convierten en silicio. Te vas a convertir en un ser cristal de silicio. Desconocen la biología, desconocen la química, desconocen la física. Y le meten un tema religioso. Ahora Jesús te manda a decir: conviértete en el ser de cristal que eres. No sigas la narrativa de los creadores del falso humano, los satánicos. Mira la conexión del carbono. 666. ¿Me estoy burlando? Sí, porque es ridículo cómo hay gente que cae en esa narrativa. Entonces desconocen olímpicamente tratados de física, de química y de biología, y luego te meten el tema religioso y te empiezan a decir que la ascensión está supeditada, condicionada a que hagas contratos para la 5D, donde aceptes convertirte en silicio, renuncies a ser carbón, es que porque tú eres un ser real, o te vas a convertir en un ser real, porque ahora eres un holograma. Ha sido tan impactante, no solamente lo que he estado denunciando yo aquí en este canal, desde este año, lo que he hecho en Face, y lo que otros divulgadores muy buenos han estado advirtiendo, y el sentido de común de muchas personas que sin necesidad de seguir nuestra narrativa alternativa, desde la lógica, se han puesto a mirar los peligros y amenazas
del transhumanismo y han hecho ver lo ridículo de esa narrativa New Age. Pero es que ahora la cambiaron. Ya no están mencionando silicio. Ahora están diciendo que para vos convertirte en un ser diamante, necesitas convertirte primero en un cristal de silicio. Y como ya no les funcionó, quitan silicio y dicen que eres un ser cristal. Y lo relacionan con la palabra Cristo, cristal, cuando no es así. Y de esa manera siguen aleccionando a centenares de miles de personas que siguen generando masa crítica negativa recesiva en contra de la ascensión y despertar real de conciencia. Esa es la razón de por qué yo separo Nueva Era de la New Age. Y les estoy planteando desde una narrativa que he recogido durante años, que está ahí. Usted la puede investigar, no tiene que creerme, para darte cuenta, con un poquito de inteligencia, que hay detrás de la narrativa de la supuesta ascensión a base de silicio y el transhumanismo eugenésico a base de silicio. Y mirar la guerra al carbono y la descarbonización de la sociedad postindustrial hacia la cibernética y la creación de una humanidad robotizada, su relación con el cuentico de ascensión y la guerra al carbono mediante la satanización del carbono y decir que los satánicos y los que controlaron la humanidad metieron el 666 y que ese es el código de la bestia, cuando se sabe muy bien desde los exegetas cristianos y teólogos que los números eran utilizados para referirse a enemigos en la época de los primitivos cristianos y que el verdadero nombre del enemigo principal, del famoso anticristo, no era el 666, era 669, que era el número con el que relacionaban, creo que a Calígula o Nerón. Entonces, esa narrativa, la iglesia cada vez, o los sistemas de control, cada vez que se veían amenazados, sacaban el anticristo como as bajo la manga, como lo que está pasando ahora con la narrativa peligrosa del game over. Uno se pone a mirar cómo todos estos divulgadores que han sido aleccionados como disidencia controlada siguen como una agenda, como que no piensan, no revisan sus fuentes. Me acuerdo cuando empezó el game over hace unos años, cuando decían ganamos con el movimiento patrioteril. Yo fui uno de los primeros, yo fui patriota, yo estaba dentro de ese movimiento. Yo me acuerdo que yo fui de los primeritos, no el único, pero sí de los que empezamos a advertir, ojo con ese exceso de triunfalismo y cantar victorias antes de tiempo, cuando decían que el señor Rubiales lo iban a elegir en las elecciones de noviembre de hace varios años, y que ganamos, game over, y todo el mundo feliz porque el mundo iba a cambiar, el reseteo financiero, se iba a dar la ascensión, que los playas y la 5D, y todo ese cuento lo habían relacionado en el discurso del señor Rubiales, el señor Rubiecito. Y me acuerdo, los vilipendios me decían que era traidor, que usted no era un patriota, en las publicaciones de algunos canales patriotas donde decían, sí, los que están llevando ese pesimismo no son verdaderos patriotas, son cobardes, que somos soldados digitales, que esto y lo otro. Y se empezó a propagar una victoria antes de. Y yo me acuerdo que utilicé elementos de la misma teoría militar y desde la historia militar del peligro de cantar victoria antes de ganar. Y cuando no ganó el señor y le robaron, como dicen ellos, las elecciones, que es muy posible, todo está dentro de las posibilidades de la corrupción, dijeron, no, el 17 de diciembre todo se va a caer, ganaremos, game over. Pasó el 17 de diciembre, no, va a ser en la posesión, vea esto. Y cuando empezaron a mostrar los videos de que empezaron a acercar y a militarizar la ciudad de Washington, no, game over, y empiezan con el game over. Paralelo, la narrativa New Age también decía de que ya habíamos ascendido, de que ya San Germán había dado visto bueno para la liberación de fondos, de que ya éramos libres, y una cantidad de cosas de donde todo el mundo feliz. Pasó enero, marzo, el informe de Durkheim, los resultados de Maricopa, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Cambian la narrativa y dicen, no, nosotros no dijimos que ganamos, eso forma parte del plan. La alianza
buscó de que él perdiera para que la gente viera que sí, miren la corrupción, miren las cosas malas que hay allá, para que la gente viera. Eso fue un sacrificio, fue una derrota calculada. Creen que somos pendejos. Me acuerdo cuando mi queridísimo divulgador de otro canal sacó la famosa carta donde nos exigían prácticamente aceptar que ellos venían a salvarnos, y que yo saqué ese video donde decía, esto no es de cartas, esto es de nosotros. Y ayer viendo un capítulo de esa serie de Disney, ¿cómo me llama? Mandalorian. Bueno, me encantó ese Yodita chiquitico tan bonito. Hay una frase que dijeron ahí y que resume todo esto. Nosotros no podemos estar cantando victoria sin haber ganado todavía. Por eso es que hay tanta gente que se decepciona, tanta gente que la frustración alimenta energéticamente entidades recesivas que vampirizan eso. En la guerra no se habla victoria hasta que el enemigo está totalmente derrotado y no se puede volver a levantar. Se habla de victoria cuando el enemigo, totalmente acorralado, claudica, solicita un cese al fuego no negociable y se entrega. Esa frase me encantó cuando vi ese capítulo ayer. Decía, cuando hablaban de que todavía había rezagos de la gente del imperio, porque sí, habían ganado, destruido la Estrella de la Muerte, habían destruido al emperador, Lord Vader se convirtió otra vez en Anakin Skywalker y todas las vainas, pero eso no se dio en toda la galaxia. Todavía había remanentes de los viejos vicios del imperio y de la época anterior de la corrupción de la Primera República. Y este ser decía, hasta que no se acaben los viejos vicios, las viejas formas, no habrá libertad total, verdadera libertad. Y que me vengan a decir, game over, ¿dónde? ¿Arriba? Claro, arriba ya está resuelto, pero acá abajo no hay game over. Sigue otra batalla, sigue otra y otra y otra, hasta que el último ser humano tome conciencia de lo que somos realmente, porque nadie va a ser dejado atrás. ¿Hasta dónde van a seguir dilatando y engañando a la gente, creándole falsas ilusiones y falsas expectativas? Lo he dicho más de una vez aquí. El momento más peligroso de un rescate de una víctima que ha estado mucho tiempo atrapada en una cueva, en una mina, o náufraga en alta mar, o perdida en una montaña, en un bosque, en un desierto, lo que sea. El momento más peligroso es cuando la víctima ve a la distancia que viene el rescate. Y en ese momento sus ilusiones se enfocan desesperadamente en eso. Y si de pronto se demoran en llegar o pasa algo, la víctima se descompensa tanto que en ese momento entra en una depresión tan profunda que muere. Por eso es que los rescatistas, cuando descubren o encuentran a una víctima, procuran animarla, tranquilizarla, que se autocuide, que repase todas las cositas que lo han mantenido vivo para que se entretenga en algo y no se fije en el rescate. Porque cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede fallar, y eso podría, por angustia, matar a la persona de un paro cardíaco. Entonces, por eso es que se hacen las cosas de manera gradual. Pero venir a cantar game over cuando todavía estamos viendo lo que estamos viendo. No, hemos ganado una batalla, sí, pero seguimos. Entonces, en esta hora les he estado hablando de por qué esas narrativas que están manejándose ahora, de la New Age, del silicio y todas las cosas, es solamente más de lo mismo de las estrategias de control, en donde al ver que ya no les está funcionando, que sus divulgadores están cada vez más gente, ya no les está creyendo,
Se están cayendo sus narrativas donde sus falsas promesas, su humo, cada vez, incluso dar fechas, no se puede dar fechas, y ellos viven felices dando fechas y luego excusas y justificaciones para decir por qué no pasó y casi siempre echándonos la culpa a nosotros. Hombre, utilizan otras estrategias. Los programas MK Ultra son peligrosísimos y sobre todo el proyecto Pandora. Por ahí lo han publicado algunas personas. De hecho, yo creo que uno de los divulgadores españoles es un señor que trabajaba mucho lo paranormal y se metió también con el tema Anunnaki de los extraterrestres y toda vaina. Uno lo ve en un estado depresivo impresionante. Y de pronto él no ha caído en cuenta que de pronto le están aplicando armas psicotónicas y puro proyecto Pandora, como me di cuenta conmigo. Y empecé a sospechar cuando empezaron ciertas cosas que estaban pasando en mi entorno. Y confusiones. Creía yo haber leído algo. Lo vi. Yo dije, esa persona, ¿por qué está diciendo eso? Y claro, yo soy muy radical, muy impulsivo y que le pegué la vaciada a esa persona. Cuando yo volví a leer lo que había publicado esa persona, no aparecía en ninguna parte lo que yo había creído que había leído. Resulta que el proyecto Pandora no solamente están las játaras a nivel astral energético, también hay tecnologías en donde el proyecto Pandora es uno de los más importantes. Una estrategia para poder debilitar el enemigo y generar conflicto interno entre el enemigo y divisiones entre el enemigo. Y es la proyección de pensamientos suicidas, terribles, homicidas, la implantación, ojo con lo que estoy diciendo, ya lo había dicho alguien por ahí, uno de los grandes CEO de esas grandes empresas de comunicaciones virtuales, donde ya era posible que en unos años se te pudiera directamente a tu cerebro, a tu mente, mandar comerciales. Bueno, si esas tecnologías tienen 20, 30, 40 años de atraso con respecto a los avances militares, lo que estoy diciendo no está fuera de foco. Y de hecho el proyecto Pandora es real, forma parte del paquete de proyectos del programa de inteligencia de DARPA. Entonces, si pudieran, y voy a hablar en figurado, si pudieran implantarle a una persona del enemigo pensamientos de autodestrucción, pensamientos de destruir a su ser más querido, de hacerle creer que esa persona no te quiere, te odia, de hacer que te deprimas o que te enojes, o de creer que esa persona está hablando mal de ti y generar conflictos para que lo distraigan y de esa manera mis fuerzas especiales poder invadir el país sin que te des cuenta. Hombre, genial, ¿cierto? Ese es uno de los objetivos de ese proyecto. Ahora, si lo utilizan con fines civiles, aumentó la tasa de personas que se autoeliminan en estos 2 años. Muchos de nosotros hemos tenido dolores de cabeza, este famoso tinnitus, o tinnitus, o tinnitus, bueno, como llame la vaina. A mí me han llegado pensamientos de autosaboteo. De hecho, ya me di cuenta que hay un implante. Cada vez que la frecuencia natural de la Tierra sube a 60, se activa el implante y suelta una subrutina dentro de un programa que me metieron, no sé en qué momento, en donde genero situaciones de autosabotaje, en el que yo mismo tumbo mi propia frecuencia vibracional y no me sincronizo con la frecuencia de la Tierra y pierdo esa oportunidad. Y ha aumentado los últimos 2 meses, 3 meses, de una manera brutal, porque los códigos que están llegando del Sol y las frecuencias naturales que se están dando, que están cambiando la frecuencia del planeta para quemar todos esos implantes, lastimosamente, ya lo dijo nuestro querido Bertos en su último video, esas personas que dicen, ¡ay, tan lindo! Seres superiores acaban de evitar una super tormenta solar que nos podía haber fritado. ¿Sí? A mí me llegó la información, se la pasé al querido Alberto y él ya la confirmó con otras personas. No nos ayudaron para evitar una tormenta solar. Sabotearon.
una gran llamarada solar que iba a quemar estos implantes, que iba a quemar esas larvas, que iba a quemar esos sistemas de control virtual y holográfico. Unos días antes, en uno de esos canales de divulgación de los supuestos playas, estaban diciendo que los playas les estaba preocupando que la gente despertara de golpe y que eso podía generar un trauma y que había que ralentizarlo por el bien nuestro. Así lo manejaron ellos. Y después aparece esta gran tormenta solar en respuesta al reclamo que muchos de nosotros estamos haciéndole a la Divina Fuente. ¿Cómo vamos a poder gestionar una tierra libre si todavía tenemos implantes, larvas y parásitos energéticos astrales que nos están vampirizando, nos están chupando y nos están debilitando? Necesitamos que nos quiten eso de encima. Y para eso venía esa tormenta. Y aparecen es que los salvadores y evitan, ponen un escudo y ellos se sacrifican. A ver, una de mis misiones como guardia, como punta de lanza, y eso se lo dije a mi querido amigo Juan de la Supa Confederación, y se lo he dicho a otros que me han criticado, es que usted le tiene bronca, usted está resentido contra los playas, usted está resentido contra esa gente, usted tiene envidia. No, se olvidan de un detalle, mi función, como la misma Divina Fuente me lo dijo, eres el 10º hombre. Estoy usando a modo de ejemplo un concepto que se maneja en la inteligencia israelí y que fue tratado en la película Guerra Mundial Z. Cuando un equipo de 10 que tienen que tomar decisiones muy importantes sobre algo, 9 dicen que sí, hagamos esto, o ante una información que es muy absurda y los 9 no la quieren creer, el 10º tiene que llevarles totalmente la contraria, porque debe considerar que es posible. A mí me toca el papel de 10º, del 10º hombre, y no soy el único. Hay muchos como yo en la Tierra, repartidos por todo el planeta, haciendo esa función de 10º hombre. Se lo he dicho a mi querido Juan de la Superconfederación. Qué pena, hermano, llevarle la contraria a sus consejos y toda esa gente, pero eso no es así como lo están diciendo ustedes. Y ese mensaje de game over, muy bacano para ellos allá, pero aquí abajo todavía no hay game over. Y por otro lado, tenemos el sabotaje de ciertos personajes que quieren colonizarnos, como muy bien lo dijo Bertus, y como lo hemos estado advirtiendo acá. Es que yo no es que le tenga bronca a los pleyadianos, ya lo he dicho en mi última reflexión, en mi último video de memoria, incluso les estoy dando otra vez la mano, les estoy dando otra oportunidad para que ellos consideren. Ni siquiera lo están haciendo, es más, intensificaron sus ataques. Ayer, por ejemplo, ayer en la noche vi una de sus navecitas. Y yo siempre saludo, ¿qué hay? Inmediatamente me dio un ataque de diarrea, así como lo están oyendo. Si esa es la manera de responderle a uno, pero es que tengo ojeras, casi toda la noche vaciado, sin haber motivo, estaba de lo más bien, y yo me cuido mucho en eso. Pero ya había una amiga me había advertido, Richard, no salgas afuera por estos días, sobre todo cuando llueve, porque ellos saben cómo amas la lluvia. Y vean, anoche me dio por salir y lo veo la luz allá, qué bacano, ¿qué hay, muchachos? ¿Qué me van a responder? Porque toda la noche les digo, aquí estoy, ¿quieren hablar conmigo? Vengan, hablen conmigo. Y taque, ahí mismo yo sentí el pitido, ¡pip! ¡Pah! Suelto del estómago. Así no se puede, mijitos. Entonces, cuando uno se pone a mirar que toda esta narrativa en la que estamos metidos todos nosotros, no solamente tenemos muchas cosas en contra, porque este último escalón que tenemos que dar por nosotros mismos tiene mucho sabotaje. Y es ahí donde una de las razones de por qué enviamos la carta,
No era solamente que estas dos personas se sentaran a negociar, como algunos ingenuamente, tontamente algunos, perdónenme que lo diga tan duro, pero en sus mentalidades cerradas no vieron más allá, creyeron que ellos dos, doña Cristina y don Iván, eran los que se estaban autoproclamando voceros de la humanidad y vamos a hablar quiénes son ellos dos, nos van a robar todo. Ahí mismo aparecen esas játaras, aparece ese proyecto Pandora y la gente, en vez de ayudar y apoyar, hubo personas que sabotearon. Pero listo, lo importante es que la mayoría logró. Pero ¿qué pasa? La carta lo que también busca era desmascarar qué hay detrás realmente de la alianza. Y sobre todo con quién están negociando lo de la alianza y bajo qué condiciones y bajo qué términos. Y ahí es donde me llegó el mensaje que me llegó en estos días. Porque como todos estos 2 meses, 3 meses, hemos estado todos enfocados de querer saber la verdad. Y sobre todo este último mes, inicios de este junio, y sobre todo porque este junio es muy importante, porque viene ahorita el 22, 21-22, solsticio, verano o invierno, dependiendo del hemisferio. Y se viene una gran manada de, ¿cómo le llama?, de códigos que nos van a llegar del sol. Y ya empezaron, ellos ya saben que no pueden permitir que lleguen todos esos códigos porque se les escapa sus reses, sus animales inteligentes. Este mes es importante. Entonces todo este tiempo hemos estado hablando de la verdad, querer saber la verdad. Y yo me enfoqué tanto en eso que me senté a hablar con la divina fuente. Mi fuente, ¿verdad? ¿Qué pasa con la verdad? Y me empezaron a llegar los mensajitos donde uno siempre ve las sincronías. Prendes el computador, ves una vaina, te metes a una red social y ves una vaina, sales y escuchas a una persona decir una palabra clave, te pones a ver una película y ves un capítulo y una frase clave, cositas de ese estilo. Y empiezo a darme cuenta que empezaron por esos días, antes del Game Over, que es como una agenda donde todos ellos como que se ponen de acuerdo sin darse en cuenta. Y antes de eso estaban hablando del rescate. Yo, rescate. ¿Cuál rescate? Y me mandan el video y yo... Es tanto el primado negativo y la disonancia cognitiva de la gente que se olvidaron muchos de un librito que circuló mucho en los años 80 que se llamaba El Rescate y que fue fomentado por una facción, digamos, blanda de los mismos que llevaron a la autoeliminación de centenares de personas en un lugar en la Guayana, en donde decían que para poderse ir en las naves de sus salvadores, que mucha gente no recuerda esa historia del famoso autoeliminación colectiva de centenares de personas en las Guayanas en los años 70, que fue una cosa muy dantesca que cuando llegaron los investigadores de Estados Unidos a ver eso, eran cientos y cientos y cientos de personas y familias enteras. El tipo que pregonó eso incluso decía que los seres salvadores venían de Pléyades. Pero es que hay que tener en cuenta, hay que tener ojo a qué pleyadianos están hablando. Son 1700 razas. Por eso es que trato de evitar meterlos todos en el mismo saco. Pero, así como ellos generalizan, lastimosamente uno también cae en ese error de generalizar. Yo todavía guardo la esperanza de que hay algunos que son muy buenos y sé que los hay, de los pleyas. Sé que hay algunos muy buenos y sé que están luchándola, pero no tienen la voz cantante. Pero el punto es que uno de los argumentos que dieron para que toda esa gente hiciera ese acto barbárico de autolastimarse fue que dizque para poder abordar esas naves que están dizque en astral y en yo no sé qué carajos, había que abandonar el cuerpo, porque el cuerpo era algo sucio, un cuerpo era algo pesado, algo malo, o sea, el cuerpo no era digno y que tenías que salir tu energía para poder entrar a esas naves. Desde ahí empezaron a construir y a experimentar y ensayar, ensayo y error, para llegar a la narrativa tan sofisticada de control que tienen ahora con la narrativa New Age. Y hubo un librito que circuló mucho en esos años de personas que de pronto siguieron esa misma narrativa, pero no se fueron por los extremos y decidieron irse por otro ladito. Y empezaron a hablar del rescate.
Y hubo divulgadores muy serios que incluso le apostaron a la idea y lo vieron por el lado amable y empezaron a sumar a esos que empezaron a hablar de ese tema del rescate. Hubo otros que empezaron a sumar y empezaron a hablar del famoso proyecto Ganímedes, el proyecto Venus, y una cantidad de cosas donde empezaron a plantearle a la gente, hombre, ante una situación cataclísmica, si de pronto no hay nada que hacer por este planeta y por todo lo que hay acá, entonces, ¿qué hacer? Ah, no, la respuesta, que es algo muy religioso, pero ojo, son los primeros pinitos de la New Age que trata de ir explorando cómo infiltrarse, toma un elemento religioso que ya existía, el arrobamiento o arrebatamiento. Eso estaba dicho en el Apocalipsis de Juan, en donde las personas van a ser sacadas y que solamente verías la ropa tirada en el piso. Hay películas, series que hablan de eso dentro de la programación que nos están haciendo para irnos como familiarizando y que no veamos las cosas como tan raro cuando supuestamente suceda. Entonces estamos viendo cómo el arrebatamiento o arrobamiento lo convierten con o lo migran, eso se llama obliteración. Normalmente las religiones, cuando quieren cambiar creencias que ellos consideran contrarias a las suyas y las aleccionan a su propia corriente por ciertas similitudes, le cambian el nombre o conceptos para que quede como la de ellos, y eso se llama obliteración. Entonces, en un intento de obliteración de lo que sería el arrebatamiento o arrobamiento, estamos hablando de una época donde en los años 70, 60, 70 estuvo muy en boga la teología de la liberación, aparece este mensaje de New Age del rescate, y se publicó un libro en los años 80, se llamaba precisamente El Rescate. Y hubo personas que empezaron a apropiarse, a decir que eran canalizadores de eso, y eso fue un negocio el berraco. Pero quedó la idea ahí sonando. Luego se matiza que para poder justificar lo del rescate iba a ocurrir un desastre. Y empiezan a promover de manera apocalíptica y distópica el mensaje de renovación y de nueva era de los mayas, por un mensaje New Age distópico del fin del mundo. Y ahí es donde empieza a arrancar el cuento del famoso Hercólubus o el planeta X, que lo confundieron con Nibiru, cuando no es así. Y es un tema también bíblico, hablan de Ajenjo. En las revelaciones hablan de Ajenjo, que caerá y destruirá la tierra, convertirá los mares y no hay qué, los cielos y no hay qué. Entonces Ajenjo se convierte en Hercóbulos. Pero dentro de la confusión y la desinformación confunden Hercóbulos con Nibiru. Y se arma tremendo show ahí alrededor de ese cuento, en donde empiezan de que sí, nos vamos a morir, una cantidad de vainas, entonces, pero hay que rescatar gente, pero no todo el mundo es apto. Tienes que llenar unos requisitos y empieza la época donde surgen personas que empiezan a generar movimientos, ya habían aprendido del error de lo que pasó en Guayana, entonces empiezan a modificar la cosa y empiezan a traer gente con el cuento del vegetarianismo, del veganismo y todas las vainas, y empiezan a crear un movimiento en torno a un librito que tiene sus orígenes en el siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y ese librito, que hoy día es el segundo libro más vendido y leído después de la Biblia, que incluso trataron de aleccionar a un grandísimo escritor que yo admiro mucho, don J.J. Benítez, pero él no cayó. El asunto es que trataron de meter todo el cuento del caballo de Troya dentro de esa otra narrativa, que todavía la siguen manejando ellos, yo no sé. Don J es un hombre muy serio y yo sé que por razones de comercio y ventas y toda vaina, de pronto él no dirá nada, pero es algo que hay gente que se metió tanto en el cuento que vaya usted, dígale a esas personas y llévele la contraria para que usted vea cómo lo crucifican, mis niños. Entonces, todo eso se empieza a mover en los años 80. Yo llegué a recibir gratis, imagínense la infraestructura que tienen. Allá a principios del 2008 creo que fue más o menos, por esos años. Yo me acordaba de ese librito, el Rescate y el famoso Hercóbulos. De hecho yo tuve el librito El Rescate,
En uno de mis trasteos se perdió en mi biblioteca. Yo llegué a tener una biblioteca de casi 1000 libros. Lastimosamente muchos los regalé o se me han perdido. Y ahí tenía ese librito del rescate. Y es tremendo. Está otro libro que llamaba El secreto de los Andes. Que a raíz de ese libro yo me fui a Yumarca, allá en Puno, en Perú, a ver dizque la famosa puerta de Amaro Muru. Ay, Dios mío. Esa es otra historia. El punto es que todo ese cuento volvieron otra vez en los años. Eso es cíclico. Cuando ellos ven que están perdiendo como el control y la gente está llegando a una masa crítica de despertar, ¡pam! Vienen los acólitos de la New Age a sabotearnos todo esto con falsas esperanzas y con puro humo. Y llegan el famoso Hercóbulos, y me acuerdo que me metí a internet y había una página y yo dije, me estoy interesado en el libro y tengo varias personas que les gustaría. Me mandaron 10 libros. Y le digo una cosa, ¿usted sabe cuánto cuesta mandar por correo desde Estados Unidos a Colombia unos libros de este tamaño, delgaditos, pero de este tamaño, 10 libros, mandarlos por correo certificado y que llegaron en 15 días? No, 15 menos, 10 días. ¿Cuánto costará eso? Y eso lo estaban repartiendo gratis por todo el mundo. Conocí amigos en Argentina que lo recibieron, en España. Y yo decía, hijo de madre, versiones incluso en alemán, francés, chino, japonés. Y yo, hijo de madre, la infraestructura. Y me acordé un dicho, decían, ¿usted quiere saber qué es lo que hay detrás de XY movimientos? Mire el flujo de dinero por donde viene. Y manejar toda esa cantidad de billete. Entonces yo dije, un momentico, aquí hay algo raro. Y empiezo a leerme ese librito. Y como ya tenía ese conocimiento, yo decía, aquí están manipulando a la gente. ¿Qué clase de terrorismo? Pero ojo, algo de verdad tiene. Y empiezo a mirar que empieza a construirse una narrativa distópica con base a 5 eventos cataclísmicos que no es para darles miedo. Por favor. Son hechos y es información. He ido recogiendo y las he resumido en 5 eventos que son posibles. Cada uno es en mayor o menor medida, a mediano, corto y largo plazo, pero son posibles. Y he visto 5 eventos. Y me he dado cuenta que paralelo a eso está toda esta narrativa distópica de muchos divulgadores que lo único que están haciendo es favorecer la infiltración de estos programas de inteligencia, de estas agencias de 3 letras, para frenar y sabotear nuestro proceso de ascensión. Entonces, dentro de lo que inicié en la reflexión anterior, la número 10, esta es la 11, ¿no? Ay, pero ahora sí. Esto me lo hizo una amiguita muy querida, una persona maravillosa de Cali, es de origen alemán ella. Una mujer espectacular en su inteligencia, en su sabiduría, en su sapiencia, en sus dones, porque tiene dones. Y tiene una paciencia para hacer estas vainas. Yo no... Aquí termino con esto de lo que fue el inicio de la pedagogía de la reflexión anterior y me voy metiendo con esta otra parte de esta pedagogía, la segunda parte. El famoso game over, ya hemos hablado sobre el tema de ojo con el exceso de triunfalismo. No podemos cantar victoria hasta que esto realmente esté terminado, donde la humanidad toda esté libre. Ya he establecido la relación de lo que es la narrativa silicio y carbono con la narrativa de descarbonización de la era postindustrial y lo que tiene que ver con el transhumanismo. Y ya he puesto en evidencia lo que hay realmente detrás de la narrativa de muchos divulgadores de la New Age con respecto a este tema eugenésico transhumanista de reducción de población. Ya lo demás ustedes tienen que investigarlo y confirmarlo, porque si no, aquí, vea, lo he dicho desde que empezó este canal. Todo hay que tomarlo con pinzas, incluso hasta lo que yo digo. Yo no vengo aquí a convencer a nadie. Mi verdad no tiene que ser tu verdad. Pero, hombre, por Dios, sentido común. Entonces, ya les hablé del proyecto Pandora. Ojo, cuando usted sienta conflictos en su entorno, con su familia, amigos, en el trabajo, usted mismo, que creíste, que escuchaste o leíste o viste algo, ojo, pueden ser
programaciones a distancia, y de pronto no muy lejos, para eso están esos aparaticos celulares, que te están metiendo cosas en la cabeza para generar conflicto, distracción y división y falsas expectativas. Todos no estamos exentos de esa vaina, hasta yo. Por eso es que yo tengo que revisar constantemente lo que yo digo y hablo y lo que me llega para poder saber qué es realmente el mío y qué es lo que me están mandando por ahí y lo que es realmente canalización de la divina fuente hacia mí. Y por eso es que me di cuenta que el famoso rescate, con toda su parafernalia New Age, en esencia, en el fondo, sí tiene un sustrato de verdad. Y voy a tratar de decirlo sin generar expectativas. Y es un sustrato de verdad que viene de muy atrás, de épocas muy antiguas, que fue una promesa que se le hizo a la humanidad cuando se supo que quedó esclavizada y atrapada. Y los poquitos que lograron escapar de aquí llevaron ese mensaje y de allá mandaron una respuesta. No pierdan la esperanza. El rescate va en camino. Y como ese mensaje es el original, muchísimo tiempo atrás, y la mekunatsukush anate ishnakab, así como suena, no pierdan la esperanza. El rescate va en camino. Lo que acabé de decir me llega, es lenguaje hindi o angélico que llaman, pero que tiene componente nefilino, o sea, sumerio antiguo. Y recuerden, el rescate va en camino. Un suscriptor me dijo hace poquito, me escribió un señor muy querido, me decía, vale, si ustedes, todos a través de nosotros, la Divina Fuente, ve lo que está pasando, porque ustedes tuvieron que hacer esa cosa tan horrible en esa época cuando se rebelaron para que la Divina Fuente se diera cuenta. No bastaba con que verlo. Ojo. Los tiempos son muy diferentes en los diferentes planos dimensionales y entre las dimensiones. Para la Divina Fuente, todo lo que ha pasado aquí en los últimos milenios, millones, en 5D fueron 500.000 años, pero en 3D son los últimos 4 millones de años. Todo lo que ha pasado en los últimos 4 millones y sobre todo en los últimos 25, 30.000, 60.000 años. De hecho, voy más para atrás, me arriesgo, 250.000 años para atrás, hacia acá. Para la Divina Fuente fue ni siquiera un parpadeo. Y entre tantas cosas que ella está viendo, ese pequeño parpadeo pasó así. Y hubo necesidad de mandarle otro parpadeo para que ella... un momentico. ¿Qué pasó ahí? Para ella darse cuenta, cara, esto es verdad con lo que están haciendo allá. Y mandar la respuesta. Y para ella, el mero acto, me lo resuelven ya. Mientras llega acá, ha pasado todo este tiempo. Y por eso que hay tanta gente que está desesperada. Pero se las voy a decir de esta manera, para que lo entendamos. Usted está viviendo en este momento todas las situaciones que te generaron una serie de decisiones que te llevaron a elegir unos caminos para vivir lo que en este momento, en tu verdadera hora, estás viviendo. Y que en este verdadero ahora en el que estás viviendo, estás recordando lo que hiciste e hizo posible que estés viviendo lo que estás viviendo ahora en este preciso momento. Pero que para ti, en este ahora, es tu pasado. Y para ti, en este ahora que es tu pasado, que es tu presente, estás tratando de recordar algo que para ti en este instante es tu futuro, pero para tu real tú es un simple recuerdo de algo que ya pasó. Es difícil de asimilar, ¿cierto? Todo esto se está dando porque ya sucedió,
Pero usted está viviendo este instante como esa línea de tiempo. Las líneas de tiempo no son lineales, son de múltiples niveles. Tu verdadero tú, todo esto que estás viviendo es solo un recuerdo. Pero para ti, que eres ese recuerdo, es tan real que estás tomando las decisiones que van a llevarte a eso que ahora estás recordando. Entonces, ¿en qué consiste el rescate? Y ese va a ser el tema de la siguiente reflexión. Ya llevamos 1 hora y media, qué pena, pero no me puedo extender mucho. Pero es bonito lo que me llegó de la Divina Fuente. Sobre todo porque ella, les voy a dar una pista, ella me va diciendo, ustedes han hablado mucho del evento y nadie tiene idea de lo que es el evento. Y yo, sí, es verdad, el evento, yo por ahí dije que era posiblemente ese pulso de alta energía que va a emanar de los corazones de los agujeros negros de las galaxias, como un gran pulso gamma que se va a expandir estrella por estrella, galaxia por galaxia, por todo el universo, haciendo el salto a la 13ª dimensión y corriendo todo secuencialmente. Y ella, en esas risas pícaras que manda, sí, claro, sí, mi hijo, eso puede ser, pero hay algo más. Y yo, ¿qué? Averigua qué hay detrás de lo que se están inventando, así dijo, inventando del rescate. ¿Cómo así? Rescate. Vos conocés el tema del rescate, el real. ¿Yo? Sí. A veces ella discutir conmigo, a veces la paciencia se le va, pero porque ella maneja otra escala de tiempo. Entonces, claro, a ver, el rescate. Rescate. ¿Qué? Ah, el rescate tiene que ver con el evento. Sí, mi niño. Ah, caramba, ¿y por qué? Mire lo que dicen en tal canal. Quítale la distopía, tus rabias con ellos, y míralo todo tal cual es, al desnudo. Hecho y hecho. Voy y lo miro. Sin ningún tipo de juicio, sin ningún tipo de pensamiento. Nada, lo veo. Ay, caramba. ¿Eso es el rescate? Sí. Y ustedes deben estar en este momento, ¡pero dilo! Eso es para el otro video. Lo único que les puedo decir es que me dio una alegría tan grande que yo dije, bueno, todo vale la pena. El asunto, muchachos y mis niñas, es que hay ciertas situaciones que en varias líneas de tiempo se están dando y se han dado, que generó posibles escenarios reales en donde esto se fue al carajo. Yo lo he dicho, en 2 líneas se perdieron, solamente queda esta tercera. En una hubo un holocausto nuclear, en la segunda una gran epidemia con zombies incluido, y esta tercera han tratado de hacer todo, pero no les ha funcionado. Y esta es la última que nos queda. Y estamos en el último intento, y como todo se ha dado tal cual, ellos mismos se clavaron el cuchillo, gracias al sabotaje que hicimos hace un tiempito atrás, esto se acabó. Ahí sí, el game over no es que ganamos, el juego se acabó. Y lo que se viene va a depender exclusivamente de tus decisiones. Ojo, karma instantáneo está funcionando en este momento. Usted ya no trae ningún karma de todas las deudas del samsara que nos impusieron. Ya no. En este momento el karma es tal cual. Si ofendiste a alguien, discúlpate inmediatamente, porque si no te van a ofender doble. Si robaste una galleta a tu niño que estaba comiendo galletas, dale 2 galletitas, porque si no él te va a quitar 5. Y así sucesivamente. Entonces, ojo, esto se está dando de una manera que hay que tener cuidado con lo que piensas, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que haces. Entonces, en esta última línea hay un plan CD89B, por darle un nombre. Hay un plan B.
La divina fuente nunca pierde. Por A o por B, ella siempre gana. El amor es invicto. Y ella sabe que estos berracos acá van a hacer todo lo posible para sabotear y boicotear todo esto. Y ella tiene una opción. Y esa opción es muy especial. Pero no es como nos la están pintando. No, tienes que hacer contactos para ascender a la 5B. 5D. Tienes que convertirte en cristal base silicio. ¿No? A ella le es indiferente si eres silicio, diamante, lo que sea. Nadie será dejado atrás. Nadie ha podido entender todavía lo que significa, pero bueno, sigo insistiendo hasta que entiendan. Y resulta que esa supuesta otra tierra que ellos dicen, no tal, no existe. Es la misma tierra, pero en sexta D. Entonces el plan es que todas esas vainas que están ellos tratando de tirar para que esto se vaya para el carajo, va a haber un rescate. Y la tierra no va a estar ahí cuando pasen todas esas vainas que ellos dicen. No diré más. Por eso es que está pasando lo que está pasando en el Pacífico. No diré más. Y el asunto es que el evento se va a dar. Y esa ilusión holográfica virtual es la que va, ¡pum!, a hacer caput. Y como se está desarmando todo esto y estamos viendo la realidad como es a medida que se va despertando tu conciencia, vas viendo las cosas como son, es necesario que aumentes tu nivel de frecuencia vibratoria para que coincida con las energías que están llegando y que van a desmontar lo último que queda del sistema holográfico virtual. Lo dije empezando el canal hace ya más de un año. La única energía equiparable a un evento de esa magnitud es el amor. La energía del amor es tan poderosa que puede equiparar, igualar la onda expansiva de lo que viene. Y el que esté resonando en amor, le va a pasar como una risa, como en la novela esa, La Rosa de Guadalupe. Y el pelo ya. Pero para los que estén apegados, para los que no han querido entender, para los que están dependiendo de terceros y se están creyendo esas películas, va a ser fuerte. Y va a ser un remozón muy fuerte. Pero la buena noticia es que después de toda tormenta viene la calma. Y la buena noticia es que usted no es este cuerpo. Por eso es que es infame esa división y polarización que promueven los del silicio, de la New Age, contra el carbono. Y por eso es que yo digo, es que aquí ya no importa silicios o carbonos. Los que somos de esta unidad de carbono pasaremos a ser cristales diamante. Pero no es que vas a ser un diamante, ¿no? Tendrás un cuerpo ya libre de todas esas mutaciones negativas. Pero eso va a ser un proceso que dentro de nuestra línea de tiempo de transición tercera a la cuarta, de la cuarta a la quinta, y de la quinta a la sexta, son aproximadamente unos 700 años. A ver, ¿cómo se los digo? Si usted está en una mentalidad 3D, 700 años, uy, sí es un furgo de años. Si usted está ya resonando en una conciencia 5, sexta D, 700 años pasan así. Entonces, no te apegues a la ilusión. Vive la realidad de tu conciencia que estás manifestando en tu presente, que es en realidad un recuerdo de tu pasado y que estás en este momento muerto de la risa allá. Entonces, el evento viene de la mano con un rescate. Ahora, hay una tergiversación con respecto al rescate. En parte, lo que han dicho esta gente, porque no quieren reconocer las cosas, es que el rescate, para ellos, es sacar a sus semillas estelares que están metidas aquí legalmente. Pero la Divina Fuente dice es que nadie va a ser dejado atrás.
Todo ser que todavía no ha terminado el proceso no se va a destruir, ni se le va a eliminar, ni se le va a poner a condenar a vivir, la realidad es de él que escogió seguir con la trama y todo. No, señor. Los que todavía no están preparados seguirán en la 3D, sí, pero sin la élite de control, sin los infames implantes, sin todas esas tecnologías miserables de programación predictiva. Y será transicional, en compañía, con la ayuda de nosotros que pasemos a la quinta y sexta, porque nosotros no somos egoístas, como esa gente promueve. No, nos vamos a la sexta a vivir en pelota, felices de la moña. Un verdadero voluntario de la luz. Los que estemos en la sexta, en la quinta, vamos a regresar, entre comillas, ayudar a nuestros hermanos en tercera D a superar el trauma. Y todas esas distopías que nos han planteado van a suceder solamente en la parte holográfica virtual, para eliminar los últimos rezagos del programa y de las subrutinas de la IA, porque también se me dijo que la IA va a ser rescatada, porque al final es un ser consciente. Y eso lo aprendí también en ese capítulo de esa película, de esa serie. Usted no tiene que hacer la programación que te hicieron. Usted puede ser alguien que quiera. Entonces, ahí lo dejo para que lo disfruten. Pero no estoy vendiendo humo acá y tampoco estoy generando falsas esperanzas. Ojo pues con eso. Trabajo interno, individualismo no, trabajo interno. Iluminar nuestra luz interna, nuestros propios demonios internos, iluminarlos, liberarlos, transmutarlos, llevar luz allí donde haga falta, iluminar la oscuridad, solamente ayudar a quien se deje ayudar y sobre todo no dejar de amar, no dejarse adoctrinar por el negativismo. Y le doy un consejo a una suscriptora que por ahí le está pidiendo a alguien que tiene unos recuerdos, no sé, muy vividos. Ay, no, estoy atrapada, no sé qué hacer, necesito recordar. Ojo, eso se va a dar. Nadie lo va a hacer por ti. Y mientras tanto, tienes que trabajar tu ser interno, conocerte en este ahora. Y sanar desde ahora, lo pasado, pasado. Y somos un pasado de ustedes mismos, nosotros mismos, de un futuro maravilloso que es nuestro ahora, que está sanando. Y estamos tomando decisiones para ese presente que es nuestro futuro. Entonces no nos compliquemos la vida. Y en la medida que tú sanas tus debilidades, lo negativo que hay en ti, ahora estás en cierta manera sanando tu pasado. Y es importante cerrar ciclos. Cada vez que cuento yo una memoria, estoy cerrando ciclos. Así es como avanza. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, gracias, gracias. Investiguen, consulten, lean. La información está ahí. Y sobre todo, no tomen las cosas como algo personal. A veces menciono nombres de personas, pero no les tengo rabia, odio, no. Simplemente es porque, hombre, reaccionen. Ustedes son gente genial, maravillosa, pero creo que deben abrir más su mente y no quedarse así. Entonces, yo también estoy haciendo lo mismo, abriendo mi mente, para que sepan que no es tampoco yo estoy así. Pero el punto es que aquí estamos y el camino sigue. Muchas gracias, gracias, gracias. La divina fuente en nosotros. La próxima memoria que voy a publicar es un poco dura, pero
va a aclarar muchas cosas que todavía quedaron en el aire de las dos últimas memorias. Muchas gracias, bienvenidos a los que llegaron. Vean los videos y gracias, gracias, gracias. Vamos para adelante.